Em, Buenas tardes, Miss Matías. Como te estaba comentando recién, ya en la mañana te había adelantado lo que íbamos a trabajar hoy día en la tarde y que obviamente es la continuación de lo que hemos estado haciendo durante las últimas clases. Tal vez esta es la parte, no sé si más relevante, pero todo lo que hemos visto durante las últimas clases y tú sabes, Mati, que es probablemente la temática que van a haber mayor cantidad de preguntas, que vas a requerir mayor cantidad de información, así que por eso nos hemos enfocado también más en este punto. Como puedes ver acá en la pantalla, como pueden observar, vamos a hablar sobre el parlamentarismo en Chile, ¿ya? Pero antes de hablar en concreto de lo que fue el parlamentarismo, de lo que significó, en qué momento se dio, eh, vamos a, vamos a ver primero cómo finalizó el otro periodo, ¿ya? Hemos hablado hagamos una especie de recordatorio. Hemos hablado sobre la época colonial, muy breve. Después hablamos sobre la independencia, también lo sintetizamos bastante. Después de la independencia, recordarás tú, Mati, que hablamos sobre la organización de la República. Eh, Posterior a eso, de la organización de la República, vimos sobre la República conservadora. Mencionamos algunos presidentes, algunas de las obras más relevantes, algunas de los hechos más importantes, por ejemplo, la Constitución del 33, Diego Portales, entre otras cosas. Y después de la República Conservadora, que duraba hasta el año 61 aproximadamente, hasta 1861, hablamos en los últimos dos encuentros sobre la República Liberal. ¿Ya? Y la República Liberal sabemos que iba desde el 61 hasta el 91. Hasta ahí vamos bien, me imagino, Mati. Yo creo que recuerdas todo eso. Pero, bueno, aparte de hablar y de mencionar algunos presidentes que estuvieron en esta época de la República Liberal, tal vez en lo que mayor énfasis hicimos fue, por ejemplo, en la creación de estas leyes laicas, donde se hablaba de esto de la separación también de la Iglesia del Estado. O sea, las leyes laicas no significaban la separación de la Iglesia-Estado en sí, pero fueron como un primer paso. Eh, Mencionamos también el tema de la conformación territorial de Chile. Y esto fue lo último que estuvimos viendo. No pudo estar en el encuentro anterior, pero le comento a Miss que hablamos sobre la conformación territorial de Chile, es decir, cuáles fueron los hechos más relevantes que permitieron a nuestro país ser como es en la actualidad. Por ejemplo, la colonización alemana, la ocupación de la Araucanía, eh, la incorporación de la isla de Pascua o la pérdida de la Patagonia, como todo eso, ese tema territorial, y obviamente la guerra del Pacífico y eso significó la incorporación de territorios en el norte, fueron los temas que comentamos en el encuentro anterior. ¿Bien? Así que hoy día, antes repito, de pasar a lo que es el parlamentarismo, nos enfocamos en cómo finalizó este periodo llamado periodo liberal. ¿Ya? Mati, ¿tú recuerdas algo respecto a cómo finalizó este periodo liberal? ¿O a partir de qué hecho Sí, o situación? si no me equivoco, fue finalizando con el periodo del presidente Balmaceda. Correcto. Terminó en una guerra civil en 1891, Sí, que finaliza con la muerte del presidente, sí, porque fue una pelea entre el gobierno, o sea, perdón, entre el gobierno, entre la Cámara y el presidente por por la postergación de la aprobación, si no me equivoco, del presupuesto. correcto, del presupuesto anual de la nación. De hecho, excelente, y por lo mismo en realidad, como yo sabía que probablemente tú recordabas esto, tampoco vamos a profundizar tanto en esto, ya porque yo creo que ya has tenido y has buscado información sobre lo mismo. Así que vamos a ver dos videitos breves que vienen a resumir primero el tema de la guerra civil, para que entenderla en qué contexto se dio, y después un pequeño extracto eh, de un documental o sea, más que un documental, de una serie que se llamaba Héroes, que lo daban antes en el 13 y donde se retrata aparte de Balmaceda. ¿Ya? Así que vamos a ver estos dos videos para entender cómo finalizó este periodo y después de eso comenzamos con el tema del parlamentarismo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir acá la pantalla. Dame un instante. Voy a cambiar acá a mi cuenta. Ahí sí.
ahí sí, es bien breve, es una especie de cápsula que resume, insisto, resume lo que fue este conflicto. Un gran momento económico para el país. Basado en las ganancias del salitre, José Manuel Balmaceda arma un ambicioso y avasallador programa de gobierno, concentrando fuertemente el poder político. Pero encontrará en el Congreso una implacable oposición. Las políticas del presidente chocan con las aspiraciones burguesas representadas en el Parlamento. Sucesión de ministros y el desprestigio presidencial. El Congreso rechaza la ley de presupuesto. La guerra civil se desata. Los revolucionarios se trasladan al norte constituyendo una junta en Iquique. El gobierno se resiste. Los congresistas llegan a Concón. 10.000 muertos y una guerra que deja profundamente dividido al país. La muerte del presidente y el comienzo de la era parlamentaria. Postales, un aporte al bicentenario. Como indicábamos entonces, ahí se puntualizan como las cosas más relevantes y que en definitiva, como tú también lo mencionabas, Mati, significaron un enfrentamiento, una guerra civil que a la postre terminó con el suicidio de Balmaceda, ¿ya? Un conflicto bastante importante entre dos poderes del Estado. Y justamente de eso se trata el segundo video, que es, como te indicaba, un extracto de una serie que se transmitía antes en el 13. Así que también veamos eso, son 2 minutos aproximadamente y después lo comentamos. Señor presidente, el Congreso ha sido elegido para fiscalizar. Ustedes podrán fiscalizar, pero seré yo el que guía al país. El presidente de Chile no puede ser un títere manejado por personeros e intereses ajenos o foráneos. Solo bajo nuestra tutela y acatando las leyes que emanan de esta institución, podrá usted implementar políticas sociales y de obras públicas con los ministros que nosotros consideremos son los idóneos para el ejercicio de dichos cargos. Entonces este es un país de condenados. La inoperancia, la burocracia y, por qué no decirlo, la desidia de este Congreso frenan todo impulso hacia el progreso y hacia la construcción de un país moderno y próspero. Ustedes son mezquinos con sus negocios y dejan solo migajas para un país que necesita crecer. En pocos años más entraremos al siglo XX y ustedes siguen pensando en este país como si se tratara de un resabio colonial. Debo decirle, señor presidente, que usted es un funcionario público, con gastos personales y de gobierno, pagados con el presupuesto de esta nación, y que por lo tanto debe acatar el dictamen de este Congreso. Señor presidente. Me importa un bledo el vil dinero. Si ustedes se niegan a financiar los gastos de la presidencia, entonces veré yo la manera de hacerlo. Ser presidente de Chile no es mi forma de ganarme la vida. ¿Cómo le va a interesar a usted el vil dinero, José Manuel? Si es un hacendado más rico que la mitad de todos nosotros juntos. Ya echaba de menos su insidiosa lengua, abogado Walker Martínez. Si siendo la mitad de su apellido inglés, ¿qué más se puede esperar de usted? Yo, José Manuel Balmaceda, presidente de Chile, creo en un poder ejecutivo vigoroso, independiente, que le dé nuevos bríos al lento accionar del poder legislativo. Y no lo digo solamente por ustedes, señores conservadores. De ustedes me lo esperaba.
Lo digo también por todos aquellos congresistas miembros de mi Partido Liberal que aún no despiertan a los signos del nuevo siglo que se avecina. Mati, yo creo que ahí estaba relativamente claro, ¿cierto? Lo mismo que tú habías comentado delante y que vienen a significar la representación de lo que ocurrió en este periodo. Ya en este periodo, bueno, en realidad ya desde prácticamente lo que es la organización de la República, sabemos que en Chile hubo mucho conflicto, mucha discusión en torno a qué modelo o qué sistema político era el que se iba a aplicar. Como vimos delante, primero dominaron los conservadores durante 30 años aproximadamente, después los liberales, también durante 30 años más. Pero siempre hubo un conflicto bastante claro entre los dos poderes del Estado, que como tú podías apreciar, uno era el poder ejecutivo representado por el presidente y el otro el poder del Congreso. Mati, antes de seguir y de hablar concretamente ya el tema del día de hoy, que es el parlamentarismo y que es la continuación y consecuencia de este hecho, ¿tú crees que hoy día sigue existiendo ese tipo de conflictos? Yo creo que sí. O sea, obviamente hay como, se podría decir, leyes que, por ejemplo, el presidente no puede estar de acuerdo, pero llegar a un conflicto como una guerra civil, no, obviamente, porque estamos como bastante avanzados en eso. Pero, por ejemplo, en el caso del 10%, ¿Mm? que yo recuerde, hasta el último minuto el presidente dijo que no estaba de acuerdo, pero lo aprobó por el tema de la mayoría que Mm. ocurrió, por los votos de mayoría. Entonces, sí, existe un desacuerdo Sí, independientemente de el año, en todo sí. caso. Bien, bien, Mati, excelente. De hecho, muy bueno el ejemplo que mencionas porque creo que allí se grafica que, como bien indicas, más allá del año, o sea, aquí hablamos de algo de 1890, 1891 y en la actualidad estamos en 2020, vimos que siguen existiendo desacuerdos y que es normal que hayan desacuerdos en una democracia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ahora el punto, como tú también indicabas, es el de ya llegar a un extremo, como llegar a una guerra civil. Eso es lo que hay que siempre, obviamente, evitar. Pero se siguen dando ese tipo de situaciones, ¿ya? Y de hecho esa ha sido como la discusión. Constantemente vamos viendo que por un lado el presidente tenía más poder, después los parlamentarios tenían más poder, después el presidente de nuevo, después eh, el parlamento. Entonces se van como turnando respecto a cuál tiene mayor cantidad de influencia o poder en el sistema político chileno, ¿ya? Así que ahí ya hacemos el punto sobre cómo se dio fin a la época liberal. Leamos esta pregunta. De hecho, tú mismo léela, por favor, Mati. Es bastante extensa, pero leámosla. Así no, profe, Sí, ¿cierto? sí. Ah, ya. A los electores de la comuna de San Francisco de Mostaza, atención, atención, el mayor de los regalos nunca vistos en Chile, una vaca lechera con cría al pie de toro fino, además de la gratificación que se repartirá a todos los electores que voten por el señor Sañartu. Se les dará boleto para tener derecho a entrar a una rifa de una vaca lechera con cría al pie de toro fino, que se tirará inmediatamente después de la elección, y al que toque el número premiado puede llevársela en el acto, dando su contramarca, pues estará de temprano en el pueblo a la vista de los electores. Además, si el señor Sañartu saca mayor número de votos que los otros candidatos, estos mismos números servirán por una rifa de la Yunta de Bueyes. Ya, ahí vemos un extracto bastante curioso. La pregunta es, el párrafo anterior se menciona una práctica común en la vida política chilena de comienzos del siglo XX, justamente al terreno que vamos a entrar ahora, la que fue conocida como, lo que tú mismo leíste, describiste, ¿a qué se asemeja? A una obstrucción parlamentaria, a una rotativa ministerial, a un voto de censura, cohecho o nepotismo. Y Mati dice la D, cohecho. Efectivamente, Mati, se grafica de forma bastante clara el ofrecer algo para obtener, en este caso, una votación determinada. ¿Ya?
y esto que acabas de leer no era nada extraño en esta época. Em, Ahora otra pregunta, también llevándolo a la actualidad. ¿Tú crees que en la actualidad ocurren situaciones de este tipo, más allá del ejemplo? Sí, o sea, obviamente, por ejemplo, como vimos también en los encuentros de educación ciudadana, dentro de los últimos 10 años han ocurrido un montón de casos de corrupción, como puede ser Sokimich o Penta, dentro de los cuales las empresas financiaban y realizaban cohechos a distintos partidos políticos de nuestro país. Ok, bien, Mati. Efectivamente, ahí tenemos un ejemplo entonces de que, si bien tal vez han cambiado los actores, pero muchas de las situaciones se han ido repitiendo, ¿ya? Ahora, para simplemente aclarar algunos conceptos, lo de obstrucción parlamentaria, obviamente hace referencia a que el Parlamento no permite la aprobación de ciertas leyes. La rotativa ministerial, ¿te acuerdas que era eso de la rotativa ministerial o no? Me acuerdo Si que no me lo... equivoco, ¿Sí? era cuando el Congreso realizaba, como que denunciaba al ministro y mediante una cierta cantidad de votos se cambiaba, no recuerdo, era como, me Ya, acuerdo que ocurrió harto ahora en el parlamentarismo, si no me ya, equivoco, sí, correcto. con la rotativa. Sí, va por ahí, pero no es exactamente eso. Se acerca en el... A ver, lo que tú describiste respecto a cuando en el Parlamento se acusaba a un ministro, eso ya es una acusación de tipo constitucional, ¿ya? Que también se dio en esta época, ¿ya? Y de hecho se da también hasta la actualidad. Pero lo de rotativa ministerial hacía referencia concretamente, bueno, lo vamos a ver después, pero para comentarlo rápido, hacía referencia a cuando el Parlamento influía tanto sobre el presidente y sobre los ministros que este debía tener, que los presidentes se veían obligados o forzados cada cierto tiempo, que no era un tiempo muy extenso, a cambiar a los ministros. ¿Ya? Es por eso rotativa, o sea, cambio de ministros cada cierta cantidad de tiempo. Eh, Voto de censura hace referencia a no permitir la aprobación de un proyecto, el cohecho, que es lo que acabamos de describir, y el nepotismo. ¿Sabes lo que es el nepotismo? No, ahí no, no sé, profe. ¿No? Nepotismo tiene que ver cuando una persona que ha adquirido poder le entrega poder a alguien de su familia, sin necesariamente tener los méritos para eso. ¿Ya? Eso es nepotismo. Repito entonces, anótalo por ahí porque tú que eres bien habiloso, como dirían los viejitos, que no se te vaya eso. Concepto de nepotismo es entonces cuando alguien que tiene poder o que adquirió poder le entrega poder o cargos importantes a alguien de su familia, solo por el hecho de ser su familia. Ok, dicho todo eso entonces, ¿cuáles son los puntos principales que vamos a ver hoy día? Obviamente el parlamentarismo, lo positivo, lo negativo que podríamos sacar desde un punto de vista historiográfico y alguna mención a los partidos políticos. ¿Ya? Respecto a la época en que se desarrolló el parlamentarismo, vamos a hablar desde 1891, que fue cuando estalló el conflicto, la guerra civil, hasta 1925. Donde también viene un cambio importante en Chile. Algunos le llaman esto o lo denominan como el parlamentarismo a la chilena, ya vamos a ver por qué. Y este sistema político fue dirigido por la oligarquía nacional. La oligarquía, por si no lo tienes tan claro, se refiere a un grupo social, a una clase social, a un grupo denominado clase social alta, ¿ya? Que tiene en general bastantes privilegios, ¿ya? Entonces, la gente con privilegio, podríamos decir, fue la que dirigió en este sistema llamado parlamentarismo. La siguiente frase del presidente Ramón Barros Luco refleja el interés de la oligarquía o de este grupo social por los problemas sociales de la época. Aquí también vamos a hablar, yo diría que vamos a hacer esta temática como en dos partes. Hoy día nos enfocamos como en lo que es parlamentarismo, lo bueno, lo malo, y lo otro que es un tema súper importante es lo de la cuestión social. Ya recordarás tú que ese fue un tema muy, muy relevante y que se dio justamente en este periodo y que tiene relación con que el sistema parlamentario no haya durado mucho más.
Bueno, ¿qué decía el presidente Barros Luco respecto a los problemas sociales de la época? Dice, no hay sino dos clases de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. ¿Ya? Así se afrontaba, entre comillas, esta problemática de la cuestión social. Ya vamos a recordar pronto a qué se refiere. Como comentábamos también en el tema político, es la oligarquía, este grupo social, la que tenía el poder. De hecho, todo prácticamente, como indica ahí, una negociación intraoligárquica, que es decir, dentro de este mismo núcleo, se iba decidiendo como lo que se iba a realizar, las acciones a tomar. Ya no había una mayor participación. Se consolida la fusión entre la vieja aristocracia agraria con los nuevos grupos plutocráticos. Te voy a explicar esto, que igual es importante que lo entiendas. Aristocracia agraria, o una aristocracia, se refiere a una clase social que también tiene poder, tiene sobre todo poder económico, pero ese poder económico ha sido heredado. O sea, gente que heredó miles de hectáreas o que heredó una fortuna bastante grande, ellos pertenecen a una aristocracia. Ahora, en este caso, si se menciona aristocracia agraria, tiene que ver con gente que se había hecho, o que había heredado fortuna eh, a través del mismo tema de la agricultura, ¿ya? Ese grupo comenzó a relacionarse con estos nuevos grupos plutocráticos. ¿A qué se refiere esto de plutocracia? Es también una clase social alta, pero que se ha enriquecido no necesariamente por una herencia, sino por determinados negocios o algo, o alguna actividad similar, ¿ya? Entonces, la aristocracia, como los que ya eran millonarios o que tenían poder, se asocian con estos nuevos grupos plutocráticos. Te pregunto a ti, Mati, ¿cuál crees que era la mayor, como la causa, la principal causa de que surjan estos grupos plutocráticos? ¿A través de qué cosa crees tú que la gente de la época que se hizo millonaria, a través de qué lo hizo? A través de, por ejemplo, la minería y además de la incorporación de Chile al mundo globalizado que habíamos Sí. visto. ¿Y de la minería y particularmente de qué cosa? ¿Salitre? ¿No Correcto. estoy? Sí, muy bien, del salitre. Ya el salitre, bueno, dijimos que hay varias cosas que destacar. Mencionamos el parlamentarismo en términos políticos, la cuestión social en términos sociales, y del salitre, la existencia o el protagonismo de esta materia prima, de estos recursos naturales, es fundamental en esta época. O sea, si no hubiese estado el salitre, si Chile no hubiese sido dueño del salitre en ese momento, probablemente nuestra historia como país, como nación, hubiese sido diferente. ¿Cuáles son las principales características? Ya mencionamos que es un periodo que va desde el 91 hasta 1925. Obviamente, al llamarse parlamentarismo, sabes que los que tienen mayor protagonismo son los parlamentarios o el Congreso, ¿ya? El Ejecutivo, entre otras cosas, no puede disolver, no puede desarmar a este Parlamento. También un arma que tenía el Parlamento en la época era el usar las leyes periódicas, como por ejemplo la ley de presupuesto, ¿ya? Son leyes periódicas que se van cada cierto tiempo evaluando o haciendo nuevamente. En este caso, ¿cuál fue el punto como la gota que rebalsó el vaso? Que nos aprobó la ley de presupuesto durante el año 91, ya, o durante el año 90, que fue la detonante para la guerra civil de 1891. El tema del presupuesto, ¿sabes por qué es importante, Mati? ¿Recuerdas eso también? Yo sé que lo hemos comentado alguna vez, pero ¿sabes por qué es importante el tema del presupuesto? Es que yo creo que por inferencia será para, ¿cómo se podría decir? Para todas las medidas o reformas que se quieran aplicar en un gobierno. Entonces, si no se aplica el presupuesto, no puede realizar nada porque no hay dinero en Exacto. las arcas de su Sí, gobierno. exacto. Obviamente, como tú indicas, esa es la principal importancia que tiene esto llamado ley de presupuesto anual. De hecho, todavía se hace todos los años los distintos gobiernos presentan un presupuesto determinado que tiene como fin gastar los recursos que ingresan a nuestro país, que ingresan al Estado, en diferentes obras o materias sociales. Y obviamente si el Parlamento no aprueba una ley de presupuesto, el presidente se ve como en la encrucijada de no poder avanzar en todo lo que él prometía.
De hecho, en el extracto del video, yo creo que te diste cuenta de que se le comentaba justamente esa situación a Balmaceda. Continuando con otras características, aquí está, por ejemplo, el tema de las distintas prácticas parlamentarias, cosas que se aplicaron en este periodo. Aquí ya nos olvidamos del periodo liberal, vamos concretamente al periodo parlamentario. La interpelación parlamentaria, ¿ya? El Congreso cita un ministro de Estado, principalmente para como que el ministro rinda cuentas respecto a su actuar, respecto a las medidas que ha estado tomando, era como una forma de, bueno, justamente por algo se llama interpelación, una forma de interpelarlo, de llamar la atención, de controlarlo. ¿Ya? Y esto se hacía constantemente. ¿Ya? Esa era una de las prácticas parlamentarias típicas de la época. El voto de censura, el Parlamento obliga a renunciar a un ministro y al gabinete. También era otra de las medidas que podía tomar el Parlamento. O sea, vemos aquí que ya por algo se llama periodo parlamentario. En esta época el Congreso tenía mucho poder y más poder que el presidente de la República. La obstrucción, también otra práctica parlamentaria, no hay clausura de debate para los proyectos de ley. Eso tiene que ver con evitar el discutir ciertos proyectos, sobre todo proyectos que sean ingresados por el presidente. ¿Ya? Son algunas de los puntos más destacables. Bueno, también, como te comentaba, lo de las acusaciones constitucionales, también es algo que se aplicaba. ¿Qué defectos presentó este modelo llamado parlamentarismo? La ineficacia gubernativa, es decir, el presidente en definitiva armaba su gabinete, acuérdate que se refiere a los ministros, armaba su gabinete de acuerdo a lo que el Congreso quería. El presidente en ese sentido no tenía como esa autonomía para decidir aquello. De hecho, también en el extracto del video se mencionaba, si te diste cuenta, donde el diputado o senador le decía que tenía que elegir a los ministros que ellos le estaban indicando, de acuerdo a las características que ellos creían que debía tener. Bueno, ya comentábamos delante lo de la rotativa ministerial. Mira, ese dato no es menor. Dice duración de 3 a 4 meses. Hoy día, ¿sabes cuánto crees tú en promedio que está un ministro en la actualidad, Mati? No recuerdo bien, pero... O sea, pero en promedio, no hay una cifra exacta, porque no es un dato exacto, pero sí en promedio. ¿Será más tiempo, menos tiempo? No, bastante más tiempo que... O sea, por ejemplo, durante este año han ocurrido hartos cambios de ministros que van cambiando de cargo o se mueven dentro de ellos mismos, Sí, pero mucho más que 3 a 4 meses. claro, efectivamente. De hecho, bueno, por ejemplo, uno de los más reconocidos durante el último tiempo fue cuando se cambió ahora el ministro de Salud, a Jaime Mañalich, y se colocó a Enrique París. Hace un tiempo también cuando se cambió a la ministra de Educación, Marcela Cubillo, y quedó hoy día Raúl Figueroa. No es tan habitual, o sea, se va dando. De hecho, es normal que cada un año y medio, hasta 2 años, se vayan realizando ciertos cambios en el ministerio. Pero acá por algo se llamaba rotativa ministerial, o sea, los ministros duraban muy poco en su tiempo, perdón, muy poco tiempo en su cargo, ahí sí, y por eso se le denomina, se le entrega este nombre. Obviamente, ¿qué significaba eso? Que no podías aplicar, o sea, si colocabas a un ministro de vivienda, de hacienda, no podía haber una planificación a largo plazo, que es lo que se necesita en un país. No se consideraron los intereses de los sectores populares, en ningún caso. Ya dijimos y dejamos bien remarcado que aquí fue la clase alta, la oligarquía, la aristocracia, los que tenían mayor influencia o mayor poder en las decisiones que se iban tomando. Continuando con otros defectos que presentó, bueno, la consolidación de la oligarquía parlamentaria, o sea, esta clase social que se había ido enriqueciendo, fueron tomando y teniendo cargos dentro del Parlamento. Las prácticas del cohecho electoral, totalmente conocido. El ejemplo que vimos al principio refleja aquello, el ofrecer cosas para poder obtener o ser elegido en determinados cargos.
La esterilidad parlamentaria en materias sociales también es otro aspecto a destacar. En términos sociales, si bien se lograron algunos avances en esta época, tampoco fueron avances demasiado significativos. Ya dijimos que aquí nos vamos a centrar en esta época en la existencia de esta llamada cuestión social. Y por lo mismo, eso significaba que el gobierno, si quería dar respuesta, tenía que dar respuestas más contundentes. Veamos algunas de las virtudes. Continuidad y estabilidad del régimen legal, más allá de que, bueno, se salió de un conflicto, ya se salió del conflicto que era la guerra civil y se pasó a este periodo llamado parlamentario, se mantuvo, hubo una cierta estabilidad en este periodo. Equilibrio cívico-militar, Fuerzas Armadas sometidas al poder civil y a la ley, respeto a las libertades públicas, libertad de reunión, religiosa, de prensa, juego regular entre gobierno y oposición, acuerdos limítrofes con Bolivia y Argentina, serían algunos de los aspectos que se podrían destacar en esta época. De hecho, en esta época se van cerrando ciertos tratados, ciertos acuerdos con países como Perú y Bolivia. Otra pregunta, Mati. Miss Lucía, si me puede ayudar a leer la pregunta, por favor. Por supuesto, mister. Dice, en un balance político del periodo parlamentario nacional, es posible reconocer los aspectos positivos y negativos del régimen. Entre los aspectos positivos es correcto plantear a. La ampliación en la base social del electorado, b. La transparencia de la generación de autoridades, c. La intensa legislación social a favor de los sectores populares, d. El respeto y práctica de las libertades públicas, y e. La resolución de los problemas sociales. Muchas gracias, Miss. Y a ver, Mati parece que ya da su respuesta. Dijo la D. Sí, y la D efectivamente es la respuesta correcta. Bien, Mati. Mati, tú vas directo a la 850, yo eso te digo. Tienes que ponerte una meta alta, ¿ya? Así que claro, efectivamente es la D, tanto en base a lo que conversábamos y también era algo que ya yo creo podías predecir, pero ya vimos cómo se fue manejando toda esta situación en esta época. Y como último punto, también en algún momento nosotros mencionamos que, bueno, hoy día sabemos y conocemos de sobra de que existen partidos políticos, ya, pero esa situación no siempre ha sido así, ya, o sea, no fue que se creó, entre comillas, Chile, o Chile se independizó y aparecieron los partidos políticos. No, tardó un tiempo, bastante tiempo, en ir dándose esta situación, ya. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que los partidos políticos comenzaron a aparecer, pero más bien, más que representación del pueblo, podríamos decir, o de la mayor cantidad de personas, venían a ser una representación de los siguientes puntos, de los intereses de la oligarquía, ¿ya? Y es algo que se cuestiona todavía hasta la actualidad. O sea, los políticos están a favor de quién, de las empresas, están a favor de las personas, es algo que todavía se cuestiona, que obviamente yo no voy a dar respuesta, pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Carecían de rigor doctrinario, ya que sus alianzas solo tenían fines electorales, o sea, se asociaban más que nada para poder obtener una determinada cantidad de cargos en el Parlamento, entre otras cosas. La mayoría se definía como liberales en términos económicos, ya hemos hablado bastante respecto a esto de qué era el liberalismo, y sí, al final del periodo parlamentario surgen algunos partidos o grupos políticos que vienen a representar, como se indica acá, a los grupos medios y a los grupos populares. Ya, recordarás tú también que en esta época es muy conocido, o ya hablamos de la cuestión social, o lo mencionamos, todavía no profundizamos, pero a partir de la cuestión social van surgiendo distintos movimientos obreros, y muchos de ellos terminaron derivando de una u otra forma en partidos políticos. Ahí puedes ver los presidentes. No, por un tema de tiempo y lógica, no vamos a entrar en como las principales características de cada uno, pero ahí te lo dejo eso como tarea. Tú ya tienes el libro de historia de Chile.
de tal vez conocer un poquito más qué fue lo que hizo cada uno, o por qué destaca más cada uno. Pero mencionémosle, tenemos a Jorge Montt, a Federico Razzuri, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri. Todos bastante conocidos, sobre todo me quedaría yo con Arturo Alessandri, que tal vez lo puedes haber escuchado un poco más. ¿Ya? Pero esos son los presidentes entonces de este periodo, del periodo parlamentario. Y ya para ir finalizando, veamos este pequeño videíto que habla sobre el parlamentarismo en Chile. Ya, acuérdate que al principio dijimos que este era como el parlamentarismo a la chilena. Veamos un poquito a qué se refiere ese concepto. Dame un instante para buscar el video y lo comparto de inmediato. Ya acá. Ya, ahí está entonces, y es 1 minuto 49, así que escúchalo, Mati, con atención. En 1891 se desata una guerra civil entre el Ejecutivo y el Congreso, que termina con el presidente Balmaceda quitándose la vida en la embajada argentina. Con esto, las fuerzas políticas cambian e inicia el periodo conocido como parlamentarismo a la chilena. Durante más de medio siglo, la Constitución de 1833 se había interpretado en clave presidencialista. El presidente tenía amplísimas facultades y las grandes decisiones se tomaban en la moneda y no en el Congreso. Con el fin de la guerra civil, el centro de poder se desplaza a este último lugar. Es el legislativo quien tomará las decisiones hasta 1925. Sin embargo, esto no se logra con una reforma constitucional, sino con una mutación constitucional. Lo único que hacen en principio los parlamentarios fue reinterpretar el sentido y alcance de la Carta Fundamental de 1833 para darle cabida a un régimen político que tuviese el presidente a merced del Congreso. Esto se logró principalmente a través de prácticas de facto, sin perjuicio de unas reformas menores, como que el Congreso se pudiese autoconvocar. Este periodo tiene mala fama general dentro de la historia tradicional de Chile y se ve como un periodo oligárquico. Lamentablemente, en esta época los gobernantes no se pudieron hacer cargo del conflicto social, conocido como la cuestión social, que explotaría ya a fines del parlamentarismo y sería una de las causas de su fin. El parlamentarismo a la chilena termina con la renuncia del presidente Arturo Alessandri Palma en 1924, pues las Fuerzas Armadas comenzaron a tener un rol más preponderante en la política chilena, lo que le incomodó. Esto da pie para que, un año más tarde, se dé espacio para una nueva constitución presidencialista. Ahí entonces un resumen respecto a las características o principales características de este periodo parlamentario, ¿ya? No sé si tienes alguna consulta, Mati, alguna pregunta hasta acá. No, o sea, por lo menos por lo de parlamentarismo aún no. Por lo que sí voy a realizar igual un poco como más a fondo, en particular cada presidente así como características y eso, como Sí. que tengo idea. Pero por lo demás, no, todo bien. Sí, me parece súper, bueno, yo te lo he comentado alguna vez acá por un tema de tiempo, lógicamente, y de que tampoco sea algo tan monótono, ya hablo bastante, entonces, para que podamos ver como una pincelada a cada tema, no podemos profundizar en ciertas cosas, pero yo sé que tú eres responsable ahí y tú mismo lo puedes buscar esta información. Recuerda que tienes el libro de historia, ¿lo tienes, cierto? Sí, no, también, profe, de que ahora, por suerte, ¿Ya? como me ha ido bien con lo del preu y todo, ¿Mm? me habían dado una beca también. Entonces ya con eso estoy, ¿cómo se podría decir? Me dieron mi libro de historia del PDB. ¿Tiene algo que agregar, que preguntar, que Solo comentar? decirle nomás, como lo que usted señala, Mister, tenemos un excelente elemento, no solo como estudiante académicamente, sino también en lo formativo. Y eso también es uno ve la balanza de que el Mati tiene 50 y 50 y está muy equilibrado, como le escribí en el chat,
falta que creas más en ti, Mati, en tus habilidades, confía, porque si nosotros, y más el Mister, que es el experto aquí en historia, te está diciendo que vas a llegar a los 800 puntos, falta que tú lo creas. Y más aún escuchar de que recibes estas recompensas, y es también a tu trabajo y a tu sacrificio, y eso es bueno, Mati, así que mantente así, queda muy poco. Sé que estás cansado, uno se cansa no físicamente, sino que mucho más psicológicamente, pero la recompensa es buenísima, así que con todo nomás, pues, Mati, queda poquito. Y lo que tú necesites, como decía el Mister, me puedes solicitar, siempre estamos a la disposición, como también el Mister, así que confía en usted nomás, Matías, usted es una máquina. Así que eso, pues, Mister. Y el Sí. 12, que nos vamos a ¿Ya? tener, yo creo, encuentro, porque como es feriado, Ah, pero claro. queda la semana siguiente y después ya no, ahí va a poder igual descansar el señor Sí, Matías. así que no, también me sumo mis a sus palabras, así que excelente, ahí estamos en contacto y a descansar dentro de lo que se pueda. Ya, como decía, a mí falta poco, Mati, así que lo principal después va a ser la recompensa, que en este caso tu recompensa va a ser